Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 26 de junio, tarde calurosa, casi de noche. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Qué gusto. Buenas tardes, Ángel Sánchez. Buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos está escuchando. Saben que vamos a estar platicando temas de arquitectura y ciudad de 8 de la noche a 9, como cada miércoles. Y le agradecemos al grupo CIPSE, aquí CFEM, por este espacio. Recuerden que ya estamos en Facebook Live, en vivo. Saludos a todos los que se están sintonizando por aquí y saben que pueden hacer preguntas. También conozcan que tenemos los podcasts en Spotify, ¿no? De los programas anteriores. Buenísimos. Y síganos por ahí también. Buenísimo, man. Y bien, hoy tenemos como invitado especial al doctor en literatura, Jorge Cortés. Jorge, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Hoy vamos a estar desglosando, desmenuzando el tema de las artes plásticas en Yucatán. Muchas veces hablamos de vivienda, de ciudad. Nos metemos a la arquitectura con cierto detalle, pero pocas veces hablamos de las artes en Yucatán. ¿Qué hay de toda esta cuestión y estas corrientes que de alguna manera vemos impresas en edificios, en espacios públicos, en las galerías que visitamos o museos también? Bien, para darnos un panorama general, Jorge, artes plásticas en Yucatán, ¿cuáles son las principales corrientes e influencias que ha experimentado nuestra región? Bueno, en Yucatán se ha producido arte con importancia desde tiempos prehispánicos y la época colonial también fue muy relevante. Pero acá quería referirme más al siglo XIX, siglo XX hasta nuestros días. Y en el siglo XIX tenemos ahí a una figura muy especial, a Pichetto, a Vicente Gabriel Gaona, que trabajó el grabado cuando tenía 19 años de edad. Bastante era joven, para ilustrar un periódico de tipo satírico que era Don Bulle Bulle, ahí con un grupo de escritores se dedicaba a ilustrar. Y es un inicio aislado, extraño, porque cuando él estaba realizando estos grabados, José Guadalupe Posada, por ejemplo, no había nacido. O sea que es antecesor. Precursor, claro. Es precursor, él en realidad ya hasta trabajaba con sus herramientas. Y más adelante surge un pintor que estudió en Europa, que es Juan Gamboa Guzmán. Prácticamente ellos representan una parte fundamental en el siglo XIX, pero son figuras aisladas en general, ¿no? Se trabajó la litografía y a lo largo del siglo XX hemos tenido diferentes tendencias. Una que ha dominado es el regionalismo. Bien. El hecho de plasmar el paisaje yucateco, tanto el urbano como el rural, el paisaje humano, el paisaje físico. Correcto. Son de alguna manera contrastes, ¿no? Este trabajo del campo, que por la historia de Yucatán tenemos un trabajo fuerte de campo, y lo que se desarrolló en la ciudad, un poquito más especializado, un poquito más estilizado también, pues en este tipo de trabajo podemos encontrarnos eso, ¿no? Efectivamente, se ha plasmado de muchas maneras también una cierta interpretación que trata de ser mimética, o sea, tratando de copiar o de mirarlo tal cual es, y otras interpretaciones que son más subjetivas. También en Yucatán se ha trabajado mucho el tema del retrato. De hecho, diría yo que es la constante a lo largo de la historia de Yucatán, que se ha plasmado de muchas maneras. Correcto. Y tendencias más recientes, pues ahí nos figura la pintura abstracta. Yucatán tiene un grupo de pintores abstractos que es realmente interesante, relevante. ¿Qué características podríamos entender por pintura abstracta para los que nos están escuchando? Que es una pintura que no es figurativa, o sea, que no está representando imágenes reconocibles, sino que estamos viendo la pintura tal cual es, o sea, viendo la superficie, ¿no? O sea, que es un cuadro donde hay pintura, donde se está construyendo algo desde el propio autor, y también el equivalente en la escultura, ¿no? Por supuesto. Correcto. Mencionas esto, Jorge, como la base del, finales del siglo XIX. ¿Cómo inicia Yucatán entonces en el siglo XX en el tema de las artes plásticas?
Claro, estos pintores trabajaron pues de una manera un tanto aislada, como comenté, y hubo lapsos en los cuales la producción fue sumamente pobre. Sí, Pero un momento fundamental fue en 1915, cuando crean el Ateneo Peninsular. Salvador Alvarado realiza una transformación radical en muchos aspectos de la vida de Yucatán, y entre ellos la educativa y la cultural. Y al crear este Ateneo Peninsular, o sea, convierten lo que fue el Palacio Arzobispal claro. en una institución educativa. O sea, hay una transformación del edificio, es otro edificio Es prácticamente. prioridad por la educación, ¿no? Por la En ese educación. momento. Claro, y ellos tenían diferentes secciones, y una de ellas es la sección de artes plásticas, que va a dar lugar ya para 1916 a la creación de la Escuela de Bellas Artes. Bien. Ese es un punto de partida. La Escuela de Bellas Artes va a tener a maestros especializados, tanto yucatecos y extranjeros que vivían en Yucatán, como también van a venir maestros de fuera. Miguel Correcto. Ángel Fernández, José del Pozo, que fue el primer director. Va a haber una retícula de materias, van a dotar de material, o sea, de lo que viene siendo modelos, o sea, copias. O sea, hay una inversión fuerte que se hace para la Escuela de Bellas Artes, y un buen número de alumnos se inscribieron. Al principio era una abrumadora presencia de varones, las mujeres fueron apareciendo de manera gradual, Sí. y muy pronto ya estaban mostrando las exposiciones, que eran de muchísimas obras, participaban tanto maestros como alumnos. Pero fundamentalmente lo que va a aportar la Escuela de Bellas Artes es el hecho de reconocer el paisaje yucateco. ¿Qué se decía de Yucatán antes? Yucatán carece de paisaje. ¿Por qué? Porque no hay montañas, no hay ríos, no hay El lagos, no hay paisaje bosques. convencional, ¿no? Por supuesto, y decían paisaje en Francia, en Suiza o en el Valle de México. Sin embargo, acá empiezan estos maestros que vienen de fuera, de pronto ven, bueno, es cierto, no hay montañas ni bosques, pero hay enequenales, hay una selva baja, está el paisaje marino, Claro. las casas de paja con albarradas. Las cavernas. Sí. Bueno, esa parte también ya la irán descubriendo gradualmente, pero sí las zonas arqueológicas, las ciudades coloniales, todo eso es lo que van a descubrir, y empiezan a plasmarlo también a la propia gente. Correcto. O sea, la Sí. mujer, a la vestimenta tradicional tanto del varón como de la mujer. El trabajo En que fin. se realiza, ¿no? Sí, efectivamente. Y desde ese momento en Yucatán o en Mérida ya se le daba ese rol importante a la mujer, ¿no? Porque decía, se iba en aumento el número de mujeres que estaban en Bellas Artes, aunque al inicio no era tanto, pero fue en aumento este involucramiento, ¿no? De ambos sexos en esta labor de las artes para la gente, ¿no? Efectivamente. Buenísimo. Vamos con una rolita. Esto es parte de la selección de rolas más que arquitectónicas que estamos formulando aquí también en colaboración con el Junior en cabina. Esto es Kryptonite de Three Doors Down. Se las dejamos y regresamos después del corte. Está Jorge Carlos Soreda, está Diana Rodríguez Martínez. Hola. Saludos, Diana. Dianita. Saludos, Master. ¿Cómo va ese viaje? ¿O ya terminó el viaje? ¿Qué sucedió? Ah, Javier, se oye mucho, ¿ah? Y como no tiene mi teléfono puede que fue en Ah. la entrada. Tranquilos, ahorita lo solucionamos. Hay un silencio y se los Sí, pone. ya está. Buena rola. Oye, buena. Es que, digo, la verdad la está escogiendo el Junior, nada más saca dos o Es tres, garantía, pero es garantía. saca 2, 3, pero las 3 están muy buenas, entonces las vamos metiendo a esta como lista de canciones para eso, ¿no? Y es para que la gente pues escuche este buen contenido, como el que estás platicando, Jorge, y también pues tenga chance de escuchar música distinta, movida, ¿no? Y no tampoco las típicas rockeronas que ya están un poco quemadas en el radio. Son las típicas, claro. ¿Qué hay en la época de las haciendas? ¿Qué pasa con el arte en esa época que... Era ahí Era fundamentalmente importado, ¿no? Todo. todo. Sí, en la época de las haciendas es increíble, que valdría la pena también comentarlo Sí. específicamente, porque ellos viajaban a Europa, tenían muchísimo dinero, podían haber comprado un cuadro impresionista. Tal vez no era algo que apreciaran en la época, no se entendía ese tipo de arte, tampoco un arte simbolista, pero sí podían haber traído arte académico que había. Claro, así es. Pero no, venían con
pues, chucherías, baratijas, no sé, cosas que nunca... Pues ya es tuvieron. parte de lo que platicamos antes de iniciar. Esa cultura de inversión al arte, pues se ha heredado, porque aún hoy cuesta mucho trabajo. No es algo común que la gente compre cuadros, compre escultura, compre este trabajo. Aquí en Yucatán, Exacto. porque en otros estados sí lo hacían, Sí. o sea, en otros lugares, en un viaje de esos aprovechaban para... Claro, así Por eso es. ahí cayó mucha obra de autores europeos en los museos de México, Claro. Sí, incluso sí, sí. desde otras Es épocas. bueno Porque era muy común comentarlo, hacer porque residencias en ese momento, ¿no? Porque y entonces aquí lo la época hacían, de las claro. haciendas es una época que frena, digamos, entiendo que frena la producción de arte que se estaba dando en la zona porque no había realmente el consumo, ¿no? No, Aunque y había claro, el recurso. El recurso, no. Y por ejemplo, el pintor que aprovechó muy bien eso fue Juan Cordero, que era poblano, o sea, vivía en la Ciudad de México. Él venía acá, tomaba fotos, se llevaba las fotos, pintaba casi de manera industrial los cuadros, regresaba y ahí le pagaban, volvía a tomar otra, lo hizo creo que como 3 veces y Wow. tuvo una buena cantidad de 3 dinero. veces, no es lo mismo que viajar ahorita 3 veces, que No, antes. se traía con antes, 150 3 veces cuadros. venir de la, o sea, ir de la Ciudad de México para acá, Para era, acá, era una un buen aventura, viaje, sí, ¿no? un Y buen luego viaje. traer toda esa obra artística, igual, o sea, era Por una supuesto. gran chamba. Sí, una Sí. gran chamba, pero eran cuadros que no... Él era un excelente retratista, Ok. pero no lo que hacía acá era ahí con la velocidad, ¿no? Ok, Y la gente no no le tenía, exigía mucho. ok, no tenía la calidad Claro, artística. como los de él que se ven en México, en el Munal, por ejemplo. ¿No? Hay Nada una que de la- ver, de la dices. esposa de Antonio López de Santa Ana, hay un retrato de sus hijas, Perdón, un voy- autorretrato. En fin, hay una buena cantidad de retratos en México de él que... Ok. Sí, o sea, era un muy buen pintor, de los principales. Pero aquí lo que dices, al no haber ese gusto más especializado por el arte, pues lo que hubiera era bueno, ¿no? Ujú, Ok. claro, pero en realidad sí no se le dio importancia, ¿no? El propio Juan Gamboa Guzmán, que, era el Ujú. que estudió tuvo que irse a la Ciudad de México. Y regresar años después. No venía nada más a los carnavales, también lo que dices, cada año venía él y vaya, aquí murió de 39 años. Ok. Pero él en México, en cambio, sí le fue bien. Ok. Sí, sí. Ya. En México sí le fue bien, hasta expuso ahí con presencia de Porfirio Díaz. Pues esa cultura del arte, pues sí, vale la pena ahorita que entremos del corte, esa cuestión o época del arte, ¿Cuál, lo que tú dijiste, ¿De las haciendas? sí, durante las haciendas. Ahora, ¿cuál fue la época más próspera para Yucatán en este tema? Pues va desde la creación de la Escuela de Bellas Artes a la fecha. Sí, Ok, de y ha ido en manera- incremento. Sí, hubo momentos de leve caída en los años 50, 60, ¿no? O sea, digo, bajó un poco. Por temas de austeridad Claro. o por... En parte yo creo que cansancio, muchas cosas se estancaron acá en Yucatán. Ok, Varias cosas, como pasó con la trova yucateca, con otras manifestaciones, pero ya en los años 80 hay un repunte hasta la fecha. ya, Sí, que allá sí ya hay un buen cambio. En los 70 fue importante por el retorno de varios pintores. Castro Pacheco, de Gabriel Ramírez, Alonso Gutiérrez. Los vuelven Ok. y se establecen de nuevo acá. algunos involucrados en el Museo Fernando García Ponce, ¿no? Efectivamente. Bueno, Ok. el caso de Castro Pacheco y de Gabriel Ramírez, sí. Ellos Sí, estuvieron, son de los primeros, ¿no? Tienen cada uno su respectiva sala. Sus alas. Sí. Sí, hubo otros que se quedaron en México, ¿no? Como Fernando García Ponce, como por ejemplo. ¿no? Ok. Pero la familia pues siempre estuvo en contacto. Y de hecho él era arquitecto, Sí. Sí. tiene obra. Ahí es donde viene esta relación del arte y la Entre arquitectura, otros, ¿no? entre Por ahí otros. vamos a meterle. Oye, Jorge, digo, tú eres especialista en la parte de literatura, pero ¿qué te hace involucrarte de esta manera en la parte Pues artística? siempre lo he visto en ambas maneras. Digo, los dos siempre lo he estudiado de manera conjunta. Ok, Claro. Sí, he dado Ok. también cursos de historia del arte universal y todo en el Macay, por ejemplo. excelente. O materias también a nivel de licenciatura. Bien. Sí, también eso, me interesa también el teatro, también como parte, Ok. pero más dramaturgia, ¿no? Pero también el arte escénico. Más como la parte poética, dices, más como... De la creación de la obra misma, el Ajá. argumento, o sea, lo que es la dramaturgia. Ok, Pero sí también hago reseñas de teatro, ¿no? De obras. bien. Sí. Ok,
Sí. Interesante. Claro, sí. Por eso incluso cuando monté la exposición de la que hacía referencia en el currículum, había referencias al teatro y a la música, Ok, porque se trabajaban también los telones, o sea, la escenografía, claro. o los cancioneros tenían también ilustraciones en la portada, Y aparte de la curaduría, ¿no? Parte de todo esto. como parte de la comunidad, sí, Ajá. exactamente, sí. Sí, como un arte aplicado. Entro con ángulo. No te enojes, Junior. Ahorita entra. Vas. Y estamos de vuelta en Más que Arquitectura con el doctor en literatura Jorge Cortés, nos está acompañando la noche de hoy. Y bien, les comento también que en Ángulo Obrero Arquitectónico, que estamos ubicados en la Avenida Líbano, por calle 29, Colonia México, estamos exactamente en la esquina. Tenemos ahorita dos promociones vigentes. Tenemos el One Piece Venus de Castel a 1,599 pesos neto, de entrega inmediata, y el 10% en la marca del Tile. Nos pueden ir a visitar, a conocer los modelos. Les esperamos en la ubicación Ángulo Obrero Arquitectónico. Correcto, man. Junior, no te alteres, estamos pendientazos de los micrófonos. Bien, para los que nos acaban de sintonizar, durante el corte tocamos el tema, ¿qué hay, Jorge, del arte en Yucatán durante la época de las haciendas? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo se apreciaba el arte? O tal vez no se apreciaba tanto y eso dejó alguna resaca a nuestra cultura de cómo vemos el arte hoy en día. Sí, en la época de las haciendas no se apreciaron las artes visuales. Realmente fue bastante pobre y en los inicios del auge nequenero vino Juan Cordero. Él es un importante pintor mexicano, había estudiado en Italia y es un extraordinario retratista, como se puede ver en obras en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Pero él venía acá, tomaba fotografías de diferentes personas que le pagaban, regresaba él a la Ciudad de México, realizaba los óleos de una manera veloz, alguien calificó que era de una manera industrial prácticamente, Correcto. y regresaba a Yucatán y ya le retribuían, o sea, ya le pagaban los cuadros, volvía a tomar fotografías y así por el estilo. Okay. O sea, lo llegó a hacer cuando menos en 3 visitas que hizo a Yucatán. Sí. Pero al final de cuentas no se comparan esos retratos con los que él hizo en la Ciudad de México, con los que tiene de su familia y de otras personalidades, ¿no? Correcto. Pero y el caso de Juan Gamboa Guzmán es sintomático. Él regresa acá pensando ser el retratista de la sociedad yucateca, Sí. y le va mal, muy mal. Se tiene que dedicar a ser fotógrafo, pero había competencia como fotógrafo, y mejor se fue a la Ciudad de México, donde sí llegó a tener un reconocimiento, al grado de que en alguna exposición estuvo presente Porfirio Díaz. Así es. Wow. ¿Qué consideras, Jorge, que hizo que le permitió a estos pintores vender de manera industrial, como mencionas, o con menor calidad su pintura aquí en Yucatán? ¿Qué pasaba por la mente de los, Pues, de los compradores? Es una tendencia que sigue hasta la fecha, la del retrato. O sea, como decía yo, es la tendencia dominante, o sea, como un tema. Y pues siempre entra mucho allá la propia vanidad, o la Claro. propia manera de querer ser El ego, visto. ¿no? O sea, bueno, es Claro. válido, ¿no? Perfectamente, ¿no? Digo, es muy importante en la historia del arte el tema del retrato. Pero acá ha sido fundamentalmente lo que más se ha buscado apoyar o financiar. Correcto. Ahora, a nivel de las haciendas, lo que sí podría considerarse relevante, pero no apoyado, sino al contrario, es el tema de las caricaturas. Una constante en el arte yucateco, la caricatura, sobre todo la de tema político. Y ahí sí eran muy críticos, muy creativos en lo que hacían. Muchos de ellos sufrieron censura, sufrieron cárcel. Bien, porque es un reflejo del el estado actual de la Pues sociedad, está súper ¿no? interesante que acá... Y esa transparencia, pues, era llamativa en el mal sentido. Bueno, en México yo creo que siempre ha estado de esa manera, ¿no? Han tratado de callar bocas, ¿no? A diferentes reporteros y todo esto, y en el caso de los artistas que se dedican al tema político, ¿no? Claro. Pero el día de hoy es un tema también importante, ¿no? Se sigue dando aquí en Yucatán.
¿Y esto es común en otros estados o solamente aquí No, se en da? México es importante la caricatura en general, o sea, Ok. ha sido una tendencia muy fuerte también a nivel periodístico, pero Yucatán en particular sí ha tenido una importante aportación. Correcto. Qué padre. Ahora, si nos vamos de nuevo al siglo XX, Jorge, ¿cómo ubicamos o cuáles son los artistas o exponentes principales de las artes plásticas y para dónde iba cada uno de ellos? Sí, cuando surge la Escuela de Bellas Artes, los que fueron alumnos, los primeros alumnos, van a ser luego maestros ellos también. Algunos tuvieron oportunidad, por ejemplo, de recibir alguna beca, como el caso de Pancho Vázquez, que va a ir acompañado de un alumno, don Emilio Vera, en la época de Lázaro Cárdenas, y estudian en la Escuela de las Artes del Libro. Y Bien, Pancho Vázquez dejó una importante producción en grabado fundamentalmente. Un alumno, o sea, de aquellos maestros iniciales y de aquellos alumnos iniciales vueltos maestros fue Fernando Castro Pacheco. Él es una genuina, digamos, un egresado figura de lo que viene siendo la Escuela de Bellas Artes. Él siguió un proceso personal y ya para 1942-43 se fue a la Ciudad de México y desarrolló una importante obra artística, principalmente de tema regional o de temas históricos, sociales, correcto. no solamente vinculados a Yucatán, también a otras regiones del país, Sí, que es una parte menos conocida, pero que existe y no es poca, no es significativa. Y han surgido luego artistas o gente vinculada al arte. Fue muy importante Álvar Carrillo Gil, él era un médico pediatra, nació en Opichén, que bien. fue el coleccionista más famoso del arte mexicano en el siglo XX. Fue coleccionista que se volvió crítico. Hay un museo El Carrillo museo, Gil en la Ciudad de efectivamente, México. claro, que es el Museo Carrillo Gil, que lleva el nombre de él y de su esposa. Bien, Y él terminó derivando en pintor a los 50 años, pintor naif, y como acá también todo tiene que ver con la política, un conflicto que hubo acá lo llevó a ser un pintor abstracto, a la manera de los expresionistas abstractos que vierten la personalidad en la pintura. bien. Ok. Correctísimo. Ahora, en este mismo momento la historia, Jorge, se desarrollaban o se relacionaban las artes plásticas y la arquitectura. Varios de estos exponentes que mencionas incursionaban en la arquitectura o viceversa, ¿no? Eran arquitectos e incursionaban en las artes plásticas. ¿Cómo funcionaba esto? Sí, desde los inicios de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, estuvo en Manuel Amabilis de maestro, existía la materia de dibujo arquitectónico. Y él participaba también con proyectos, maquetas, ¿no? Con planos que se exponían, existen fotografías de ello. Y consideren ustedes que, bueno, Manuel Amabilis es autor de dos obras importantes, como viene siendo el Parque de las Américas, Claro. que la parte escultórica es de Manuel Cachón y el friso que está en la concha acústica de Teodoro Zapata. Pero bueno, es Manuel Amabilis con su hijo. Y el proyecto original o inicial del Monumento a la Patria es de él, aunque a final de cuentas el trabajo escultórico pues terminó siendo más relevante, que es el de Rómulo Rosso. Claro. Claro. Ahí tendríamos a él. Y también considerar la Facultad de Arquitectura fue muy importante como difusora, como promotora de las artes visuales, incluso antes de que existiera la carrera que actualmente hay, la licenciatura. Primero porque ha habido pintores que eran como Alberto Ursáiz, como Manuel González, que por ejemplo eran maestros, eran arquitectos y también son pintores. Entonces había esa influencia arquitectónica en la educación en ese momento, ¿no? Aunque Sí. la carrera de arquitectura siguiera sin existir hasta entonces. Sí, efectivamente, pero ellos pintaban, ¿no? O sea, tienen una tendencia, en el caso de Manuel González, pues sí se ve lo geométrico, ¿no? En el caso es más lírico Alberto Ursáiz, pero en general han dado esas tendencias. Tenemos a Fernando García Ponce, que por ejemplo Sí. también trabajó la arquitectura, ¿no? Como otro ejemplo. Ujú. Y por otro lado, tendríamos que ver que hay muchos edificios, en el caso de Yucatán, que van conexos con alguna obra arquitectónica o escultórica. Bien. O sea, que tenemos esos ejemplos, por ejemplo, visibles. ¿Cuál podría ser uno de ellos? Pues tenemos el mural de Alonso Gutiérrez que está en el edificio del siglo XXI, que era cuando se trataba de la empresa paraestatal Cordemex, Ujú, que es un sí. mural de tema Enequenero, que está Claro, en el exterior precisamente, que es visible. O bien tendrían ustedes ejemplos recientes, ¿no? En algunas instituciones educativas, como los murales de Víctor Argáez, los que hizo también Salvador Baeza, Ujú. que igualmente pues eran bastante visibles.
Ok, y relacionados con el tema que se estaba dando en ese momento. O el Educativo, uso, ¿no? sí, generalmente eso se vinculan a lo que viene siendo la disciplina de conocimiento propia de la Así es. institución educativa. Ahora, algunos de estos que mencionas, Jorge, son edificios, pero ¿qué hay del espacio público? También se ve influenciado por esta corriente de artes plásticas. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar? Bueno, un ejemplo que relevante, ya lo comentaba, que era el monumento a la patria, ¿no? Como Claro. resumes toda la historia en piedra, en una solo, pues un monumento, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sí. Y también está presente en otras obras de Rómulo Rosso que existen en Yucatán, como el monumento a la mestiza, ¿no? En el parque de la colonia Yucatán, o como el arco que tiene en Ticul, por dar algunas muestras, ¿no? También igualmente lo tendríamos con varias esculturas públicas, por ejemplo la de Justo Ciego Reilly, que la hizo un artista de Aguascalientes, Jesús F. Contreras, con un catalán, Federico Omdedeu, y que bueno, es una gran escultura, que Claro. yo siempre he dicho que debería reproducirse fotográficamente a tamaño natural desde diferentes ángulos y que podamos apreciarla. Porque Ok. pasamos por allá miles de veces en No nuestra nos vida. damos cuenta, ¿no? no Y nos eso damos pasa cuenta y no muchas las- veces con la escultura en el espacio público. Sí. No tenemos a veces el tiempo de apreciar y aprender sobre estas, piezas artísticas, ¿no? Digo, yo creo que el problema hoy en día está siendo el medio en el que nos movemos, ¿no? Porque Claro, la es ubicación, fugaz todo. claro, la ubicación que tienen estas esculturas, pues yo creo que son adecuadas, pero el medio de transporte no nos permite estar en contacto con el exterior, ¿no? Efectivamente, y también hay como cierto descuido, ¿no? En algún parque que está hacia el norte-oriente, el Parque de la Juventud, hay una escultura abstracta que está ahí, pero no hay ninguna placa, ningún elemento, ¿no? Ok, O sea, yo claro. supongo quién pudo ser el escultor que lo realizó, pero pues bueno, no hay información al respecto. Y Buenísimo. podemos encontrar pues diferentes esculturas en materiales, ¿no? Que se han hecho, ¿no? Las que hizo Miguel Suárez en diferentes partes de la ciudad de Mérida, el monumento a Marcelino Champagnat, por ejemplo, que es muy llamativo que sea también de índole abstracta. Sí, Buenísimo. Vamos a quedarnos con esta idea. A ver, de regreso vemos qué más lagunas mentales tenemos con el tema artístico a manera de sociedad. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. ¿Qué dije? ¿Las lagunas mentales? ¿Sí se entendió o no? No sé qué chingada O sea, dijiste, que cabrón. me refería a que no recordamos o no tomamos en cuenta todas estas piezas. Y es bueno resaltarlas, así como destacarlas como lo dice Jorge, ¿no? Claro. Acá hay un punto Y tomarlas importante en que es- consideración. El ejemplo perfecto está en que, bueno, existe esa escultura que comenta, pero que no tiene la placa de la explicación. Y lo mismo está sucediendo en el mismo Yucatán. Un saludo que tenemos especial a mucha- Luis Peniche. Gracias, man, por grandes fotos que nos envías del programa. Luis Peniche. Ah, y y hay artistas que están produciendo arte y realmente no se hace público, ¿no? O no se le da la difusión correcta al artista, ¿no? Entonces yo creo que eso está siendo posiblemente el freno más importante, ¿no? En la producción de arte Sí. yucateco, ¿no? La falta de difusión. Y creo que es un buen tema también el tema de los materiales en las obras de Yucatán, o sea, cómo va cambiando la materialidad de la obra, Sí, ¿no? claro. A lo largo del tiempo y por qué. Sí, bueno, claro, como pasa el monumento a la patria con la piedra, ¿no? Que se erosiona, o sea, hay problemas de conservación. De Claro. mantenimiento. Pero debe de tener o sea, ¿por qué escogieron? Digo, Y no solo sé si también tiene un ese costo dato, de pero- ejecución que ahorita ya no se absorbe. Ahorita hay otros medios mucho más económicos y rápidos para hacer monumentos en la ciudad, ¿no? No, claro, con materiales sintéticos, o sea, se usa mucho ya el metal, la resina. Fibras de vidrio. Fibras de vidrio, efectivamente. Claro, porque la piedra sí tiene un problema. Usaban también el cemento, que también era una alternativa. O sea, Sí. varias esculturas de acá están hechas de cemento. Ok. Ok. Sí. El bronce casi no, aquí. ¿O Hay sí? algunas, bueno, la de Justo Ciego es de bronce, las que son del siglo XIX, ¿no? La de Cepeda Peraza, por ejemplo, es también de bronce. Ok. Sí. Sí, hay algunas que sí se han trabajado el tema. Es costoso, pero hay y las que hizo Godínez, que están en diferentes lugares de Yucatán, que se han trabajado en bronce, ¿no? Ok. Como las que están en Izamal de Fray Diego de Landa, la de Ajá. la maternidad en Tixpehual, una cosa aberrante, lo de la jaranera que está en el circuito,
ahí por el cohete. Okay. Que la pintaron. O sea, Que pintaron de blanco. Claro, ¿Y qué material era? Es bronce, pero Antes del bronce cohete, pintado de blanco. antes del no semáforo la del cohete. pintaron como si fuera o sea, digo, y eso no es porque esa misma pieza, como se pueden hacer en serie, está en Kansakap. En Kansakap lo habían pintado y hubo protestas de la gente y la tuvieron que despintar y quedar tal cual. O sea, la pieza No de bronce. ubico cuál es, güey. Está cuando vas es en que es una circuito. glorieta muy chiquita. Realmente es como realmente con la no, óvalo, solamente el alemán para yéndote a no, brisas. realmente glorieta pero muy chiquita. Realmente es un paso, como bien en la calle lateral Antes del puente. que es como el Alemán 2 o Pinos o Algo ¿no? exacto. Sí, te vas. La nueva alemán. Una cosa Nueva así, Alemán, una sí, cosa ya así. sé Entre dónde. Nueva Alemán, alguna de esas que Sí. van por ahí y que van rumbo te llevan a Brisas, a Petcanché. Sí. Chinga, está cabrón, ¿no? O sea, que escultura de bronce y la pintan de blanco, güey. No, de blanco la pintan como una mestiza, o sea, Ah, con sí, con la así, jarana, ojitos con todo, y todo. pero la piel Coloreada. quedó color gris. O sea, si querían ser realistas. Vamos. Más mal. Entras. Entró. Sí. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura con el doctor Jorge Cortés. Y bien, les platico que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Gracias, man. Y bien, hemos recorrido, Jorge, en este viaje de las artes plásticas en Yucatán, parte del siglo XIX, parte del siglo XX. ¿Cuál es la situación actual en Yucatán referente a las artes plásticas? ¿Cómo va Yucatán en ese punto? Actualmente hay mucha producción artística en Yucatán, muy diversa, variada, no tanto en lo que viene siendo técnicas tradicionales, uso de materiales diversos y también igualmente en lo que viene siendo una producción de lo que son las artes conceptuales, ¿no? O de otras manifestaciones, ya sea vinculadas a las nuevas tecnologías o bien de tipo corporal, Bien. o sea, como el performance y otras más. Sí. O sea, hay producción, ¿no? El problema existe en cuanto a difundir esa producción, el hecho de sistematizar también la manera en que se presenta frente al público y la necesidad igualmente del registro y de la crítica. Bien. Esto viene también parte con la escuela, ¿no? ¿Cómo está el sistema de educación ahorita en Yucatán? ¿Cuáles escuelas son más pujantes en ese tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estamos dejando para todos los estudiantes que quieren ingresar a las artes? ¿Qué hay de eso, Jorge? Bueno, la Escuela de Bellas Artes que fundó Salvador Alvarado se mantiene con diferentes cambios de nombre, cambios institucionales de tipo administrativo y actualmente es el Centro Estatal de Bellas Artes, que allá pues es abierto para cualquier persona que apruebe los exámenes de admisión y que bueno, es un nivel más general. Existen las licenciaturas, la primera fue la de la Universidad Patria, actualmente ya no existe. Sí. Y se mantienen pues ya de manera pujante la de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la ESAI, la Sí. licenciatura en Artes Visuales y la que tiene la Universidad Autónoma de Yucatán en la Facultad de Arquitectura. Bien. Pues hay una licenciatura en Artes Visuales. De ahí han egresado artistas, han egresado también igualmente promotores de las artes visuales. Sí. O sea que hay una enseñanza. Hay una o sea, que dinámica al claro, respecto, además ¿no? de que también igualmente existen muchos pintores o personas con conocimientos de artes plásticas que imparten cursos, ya sea de pintura, de tallado, Claro. o de alguna otra expresión, ¿no? O algunos grupos, algunos colectivos de grabado, por ejemplo, que igualmente pueden dar algún tipo de enseñanza. Sí. La cuestión está también más que nada en el campo de trabajo, es donde entra un problema precisamente, ¿no? Yo Bien. comento que acá se fomenta mucho la creación de infraestructura inmueble, Sí, pero claro. no se está promoviendo la necesidad de que un artista visual o un músico o una persona dedicada al teatro o a la danza Desarrolle pueda proyectos. desarrollarlo, pero que pueda vivir precisamente de esa labor, o sea, que no tenga Claro. que estar haciendo panes o trabajando Así en es. algún bar o en algún restaurante. No todo es construcción, ¿no? No todo es construcción, que a veces platicamos aquí en el programa. También está esta parte de impulsar esos proyectos más sensibles con la parte artística, definitivamente. Sí, pero sobre todo también procurando que el público tenga más familiaridad con esta producción, o sea, que la conozca. Se han hecho algunas cuestiones importantes, como sé que la Noche Blanca ha sido fundamental también Sí, para claro. ayudar a integrar esta idea del arte y la vida, ¿no? O sea, de que uno puede estar en los restaurantes, los bares,
al mismo tiempo que en las galerías, los centros culturales, o sea, que no haya una distancia entre estos ámbitos. Claro, claro. O sea, incluso hay sitios de comida que también funcionan como galerías. En ese sentido me parece que es una magnífica idea y que además pueda haber pequeñas formas de enseñanza como la que se le hace a los niños o visitas guiadas, por ejemplo. Ahora que Correcto. mencionas el tema de las galerías, Jorge, es curioso y digo, qué bueno, ¿no? Ver tantas nuevas galerías, sobre todo en el centro de la ciudad, con diferentes contenidos, con diferente tipo de obra. ¿Esto cómo repercute en la calidad de arte que hay en Mérida? Es positivo que haya tantas galerías, ha habido más que nunca en realidad, ¿no? En algún recuento que se hizo hace algunos pocos años, había un conjunto entre galerías y centros culturales para exponer de más de 60. Okay. Y bueno, estas galerías pues tienen diversos objetivos, diversas maneras de funcionar y por supuesto han contribuido a difundir, ¿no? Son espacios donde la gente puede ir a conocer la obra, puede adquirirla, o sea, Sí. puede tener allá algún tipo de trato para poder ser ya poseedor de una pieza original. Correcto. Y han también generado otro tipo de proyectos. Entonces creo yo que ese auge habla positivamente. Pero, sin embargo, aun cuando es un buen paso, un paso importante, todavía no cumple con esa situación del campo laboral Bien. que sigue estando todavía estancado. Hay mucha dependencia todavía de los Pero gobiernos. va caminando de alguna manera, ¿no? Se está fomentando la compra del arte, entonces esa inversión, más que una compra o más que un gasto, se está volviendo costumbre, ¿tú consideras? ¿O Pues todavía todavía va no, muy mucha lento? gente sigue yendo a las tiendas departamentales a comprar piezas que se hacen en serie y que muchas veces son hasta más caras que una pieza Así es. original. Claro. Sí, es O cierto. sea, realmente, lamentablemente sigue, o sea, persiste y todavía también un gusto muy encasillado. Digo, en la historia del arte son fundamentales las naturalezas muertas, o sea, los llamados bodegones, que es una de las variantes. Pero acá también se han encasillado mucho en un tipo de bodegón nada más como forma, ¿no? Claro. Meramente decorativa, meramente ornamental. El arte sí puede ser decorativo, lo es en buena medida, pero no es solamente eso. Claro, Claro. sí, porque es estético, ¿no? Y participa en la parte de la decoración, pero Exacto. como dices, no es el único objetivo de... Y del vemos arte. esta versión barata de naturaleza muerta, como dice Jorge, en las tiendas departamentales, en todas las casas de todo mundo. Y bueno, hay mucho más al respecto, ¿no? Claro, pueden haber otro tipo de posibilidades igual para que la gente consiga obra, ¿no? Por ejemplo, el hecho de darle peso al grabado, que es uno de los medios más económicos también, y está habiendo una importante producción de grabado en Yucatán actualmente. Correcto. Pues Correcto. bien. Antes de irnos al corte, le dejamos otra de las rolas, selección más que arquitectónica. Esto es Just Push Play de Aerosmith. Regresamos después de un corte y estamos con ustedes. No sé si me va ahorita a regañar que salimos poco antes, porque no me falló voltear poquito. Oye, fíjate que estaba leyendo hace un momentito una especialista en comercialización de arte y todo aquí en México que se llama Nuria Richards. Hay ¿Estaba un comentando, escrito- dices? No, hay un escrito Ah. interesante en internet. Básicamente lo que habla es que realmente la compra de arte, como dices, es una inversión desde el punto de vista, o sea, yo siento que tú te refieres al punto de vista de que compro algo que se va a ir apreciando con el tiempo y que no se va a devaluar mi inversión, ¿no? Sí, Pero por otro lado dice, es una inversión a manera de como comprar un título, como comprar una acción de un bagaje cultural de un lugar o de un país, ¿no? O sea, de Claro, un lugar, de un claro. estado, de un país. o sea, tiene O un sea, doble valor yo- esto, ¿no? Yo No es poseo, solamente... yo tengo una pieza original que es parte de una cultura, de un movimiento, ¿no? Que me pertenece y que con ese incentivo, con ese recurso que yo la pagué, estoy invirtiéndole, o estoy dando dinero a la escuela artística Claro. para que siga produciendo, Sí. ¿no? O sea, que realmente... ¿Qué consideras, Jorge, que hace falta para incentivar esta cultura? Digo, me imagino va de generación en generación poco a poco, pero ¿cómo se detona? Ujú. Pues sí, yo creo que son varios factores que van a entrar en juego, ¿no? El hecho de exponerla, el hecho de que los medios también difundan Ujú. y que
igualmente haya más contacto, ¿no?, con los artistas y el público, ¿no? Sí, bueno, los medios yo creo que juegan una parte. Si ahora somos tan susceptibles a todos los medios, las redes sociales, que nos digan qué es bueno y qué no es, si todo el tiempo viéramos que comprar arte es bueno y es lo de hoy, y es bueno y es lo de hoy, pues lo terminaríamos haciendo eventualmente, ¿no crees? Ujú. Pero Sí. ¿quién te enseña a comprar arte? ¿Quién te ¿Cómo sabes enseña? qué comprar y cómo comprar? Pues el vendedor, como todas las tiendas te enseñan cómo comprar, te dicen cuándo hay temporadas, cuándo hay descuentos, lo mismo pasará en su momento para comprar arte. No, pero yo Habrán creo que te temporadas, refieres habrán más festivales. un poquito a la parte técnica, ¿no? Ah, ¿cómo elegir O sea, más? entender ok. el arte desde la parte técnica, qué te conviene, para qué uso le vas a dar. Pues o esa sea, es la como parte de la objeto. educación y como menciona Jorge, en contacto más con galerías y con los artistas, irás agarrando sensibilidad al respecto y dirás, esta es una obra buena, esta pues no tanto. ¿No? Sí. No, claro, ahorita hay más opciones también, porque por ejemplo, a nivel de bibliotecas de arte hay bastantes acá en Yucatán. Digo, bastantes me refiero de lo que antes no había nada a lo que hay Claro. ahora. Ok. O sea, por dar un ejemplo. Biblioteca de arte, ¿a qué se le conoce como biblioteca de arte? Más bien, más que biblioteca de arte, una biblioteca que tenga una sección de artes, Ah, o sea, con varias obras. Por Ok. ejemplo, la UADY lo tiene en la central, en la Facultad de Arquitectura. Está la de la ESAI, la del MACAI, la de Bellas Artes, ok. que existen bibliotecas de... Puedes ver el acervo que hay Efectivamente. en él. Ok. Claro. O sea, ahí puedes comprar. No comprar, no, No. pero al menos ver, consultar. O sea, Para un eso que libro dices, de ¿no? arte. ¿Cómo aprendes? Claro, Pues y los libros de arte ya se abarataron y tienen una calidad mayor que en otras épocas. Sí. O sea, en otro tiempo era un problema porque todo lo tenían que ver en blanco y negro. ujú. En cambio, ahora hay una calidad en los libros Sí, y los impresión. precios son bastante accesibles. Ok. O sea, si van ahorita a una librería comercial, van a encontrar una buena cantidad de libros de arte. Como Con una un precio impresión, bajo. con todo. Claro, con buena impresión, o sea, pero que a un precio accesible, ¿no? Sí. O sea, que hasta un estudiante puede encontrarse un libro de arte en 100 pesos, por ejemplo, Ok. que en otra época era carísimo Claro, sí, sí, sí. y no tenían esa calidad técnica. Es lo bueno de la parte industrial, ¿no? De la industrialización. Sí. Sí, se ha mejorado Empieza por ese lado. en la Tienes fidelidad, razón. ¿no? En la calidad fotográfica, el tipo de explicación que se da. Ok. ¿Con qué te gustaría que cerráramos, Jorge? Pues está las preguntas que teníamos, ¿cuáles eran? Bueno, cultura de inversión, educación del arte de Yucatán, situación actual de muchos espacios de exhibición artística. ¿Cuáles vale la pena visitar? Yo creo que a manera de recomendación estaría La bueno. recomendación, sí. Y también, ¿saben de qué quería hablar? Ya que mencionaba Sevilla precisamente. En esto, precisamente una muestra importante que hay de Yucatán en Sevilla, que es el pabellón de México, Ujú, que lo sí. hicieron Manuel Amábilis con Leopoldo Sí. Tomasi y Víctor M. Reyes, que eran precisamente de la Escuela de Bellas Artes. Ah, pues vamos y que a- ahí está Sí, como, pabellón de como un México, ejemplo, en ¿no? Sevilla. Ya en otro país. Fue un proyecto que ganó a nivel nacional y la pieza está ahí. Está bien. O sea, es un Excelente. edificio, es todo un edificio construido que ahorita aprovecha la Universidad de Sevilla. Ese es de los pocos puntos de Pabellón arte de México, ¿no? que pues Yucatán ha exportado al mundo, ¿no? Que Al podemos mundo, ver muy efectivamente. puntualmente. Sí, por ejemplo. Sí, como una síntesis, ¿no? Claro. De lo Va. que milagrosamente sobrevivió ese edificio al franquismo. Eso, que hagas tus recomendaciones de lugares para visitar arte, por qué Claro. Sí. y pues hacia dónde va Yucatán, ¿no? Ya nos Exacto. dirás. Pónganse las pilas, chavos, edúquense en el arte, arquitectos, no todo es construir. No compren en No tiendas compren- departamentales. No compren en Liverpool sus cuadros. No, pero Eh, por ejemplo, yo he visto sí, con arquitectos que sí tienen obra original de acá, precisamente. Claro. Eso sí me he Digo, fijado. la verdad es que los arquitectos Y tienen obra como tendemos abstracta, por sí, interesarnos en el arte, ¿no? sí. Pero estamos hablando que la ciudadanía en general a veces sí, a veces no, en gran medida. Sí. A veces, como dices, es más fácil, que vas a algún lugar, mira, está bonito el cuadro. Ajá, y no es arte, es sea, adorno. La diferencia sí. entre una pieza de arte y un adorno. También que lo almacenan, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Sí, ahorita hay una página en internet, ya no me acuerdo cómo se llama, que vende cuadros. O sea, tú abres un catálogo y literal los cuadros de piezas de arte de gente importante, ¿no? Son de prints nada artistas. más. Sí, en tal formato y Ya vamos, en sí. 5 días en tu casa.
Lo tienes. Ya listo para colgarse. ¿Entro o entras? ¿Entras? Ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos acaban de sintonizar, en este último bloque del programa, estamos con el doctor en literatura, Jorge Cortés. Bien, Jorge, hablábamos durante el corte. Una de los puntos importantes que podemos ver en el mundo de arte que ha exportado Yucatán es el pabellón de Sevilla, ¿no? ¿Qué arquitectos, qué artistas estuvieron involucrados y por qué vale la pena resaltarlo el día de hoy? Ese pabellón de México en Sevilla fue construido para una exposición iberoamericana en 1929. Fue un proyecto que tres personas nacidas en la península de Yucatán, que tuvieron vinculación directa con la Escuela de Bellas Artes, uno como maestro y dos como alumnos egresados, que fueron Manuel Amabilis, Leopoldo Tomasi como escultor y Víctor M. Reyes como pintor y vitralista. Correcto. Y está en Sevilla y es una muestra del neomaya. O sea, la forma en que está ahí tiene pues una forma como de panóptico y la manera octogonal y todos los elementos escultóricos neomayas que son obra de Tomasi. Correcto. De la parte pictórica vitralística, lamentablemente solo se conserva un vitral. O sea, ese edificio tuvo daños, fue maternidad, y hubo cierto abandono en la época del franquismo, ¿no? Sobre todo por tratarse de México. Claro. Pero es una importante muestra de lo que aportó la Escuela de Bellas Artes y muy representativo de ese cambio de actitud hacia el arte que se dio en el estado de Yucatán y que, bueno, lo vemos manifestado en otra ciudad, en otro continente. Esto creo que vale mucho la pena resaltar que el trabajo del pabellón de Sevilla es multidisciplinario y a veces podemos encontrar en algunos artículos como protagonista único a Manuel Amabilis, ¿no? Y no nos encontramos con la parte pictórica o la parte de escultora. Entonces, entender que siempre el arte o las obras van de manera multidisciplinaria, pues es importante y se hacía desde antes, ¿no? Hay que considerarlo para la chamba. Y sobre todo hoy gente en día, peninsular, ¿no? Así es. Continuar con esa tendencia que ya marcaron ellos y que les funcionó también. ¿Se siguió trabajando de esa manera multidisciplinar cuando regresaron ellos, Jorge? Bueno, en México era así la integración plástica, ¿no? Que fue una tendencia de la arquitectura, no trabajar en contacto con un pintor o un escultor o con ambos, ¿no? Y por eso hay una gran cantidad de edificios, sobre todo en la Ciudad de México, con esas características, ¿no? Hospitales. Enriquecidos al detalle porque los artistas llegaban al punto clave de cada una de las obras, ¿no? Excelente. Buenísimo. Ahora, Jorge, mencionabas también, hay galerías y hay puntos interesantes que debemos visitar como ciudadanos de Mérida. No nos debemos perder. ¿Qué lugares son estos? ¿Recomiendas tú con tu especialidad? Bueno, de manera permanente están los murales del Salón de la Historia, donde está la obra de Fernando Castro Pacheco, ¿no? En el Salón de la Historia y en el Palacio de Gobierno en general. El Museo Macay, actualmente, ahí a un costado de la Catedral, frente a la Plaza Grande, está presentando un recuento. Es una cantidad enorme, creo que probablemente la exposición más grande que se haya hecho en Yucatán, más de 200 piezas, que representan 25 años de trabajo de este museo. Sí. También en el Centro Cultural Olimpo podemos apreciar obra de Alonso Gutiérrez. Hay una exposición muy amplia de él con un video donde él habla también de sus ideas sobre el arte. Una exposición de Jaime Barrera y también igualmente una exposición relacionada con el color rosa, ¿no? Bien. Igualmente, que es muy llamativa, también muy original en ese sentido. En el Olimpo igual. En el Olimpo, sí, son 3 exposiciones que están allá presentes. Y en el caso de la galería del Peón Contreras, la que está en el interior del teatro, Sí. hay una muestra que es curaduría de Alberto Arceo relacionada con el arte de Yucatán de la década de 1980 y 1990, fundamentalmente de las bienales estatales. Y ahí podemos ver un cambio importante que se dio en Yucatán con respecto a lo que era el regionalismo. Se llama, pues, precisamente la exposición tiene como nombre Como ese salto de estilo, el ¿no? posregionalismo, ¿no? Correcto. O sea, claro, como la etapa, son obras tanto figurativas, libres, como abstractas, pero ya pues con una evidente intención de cambiar en relación al tiempo, a los tiempos anteriores. Son algunas, y también hay muchas galerías en los diferentes barrios de Mérida, en Santa Ana, aquí cerca, pues tienen ustedes, están rodeados de galerías, pero también igualmente las que pueden encontrar allá por el lado de Mejorada, por el lado de Santiago, Claro. San Sebastián.
En fin, o sea, hay una buena cantidad de opciones que Claro, unas existen. más institucionalizadas, otras un poquito más alternativas, pero qué bueno que tenemos esta diversidad de trabajo artístico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y claro, y también valdría la pena apreciar muchos de estos monumentos públicos, ¿no? Poder visitar de cerca lo que es el monumento a la patria, por ejemplo, Claro. poder recorrer también diferentes espacios, tanto con esculturas como los que tienen murales, Sí. que también están a la vista. Y esta mezcla de todas las artes plásticas puestos en diferentes espacios, ¿no? Claro. Ahora, Jorge, casi se nos acaba el tiempo el día de hoy. Antes de irnos, ¿hacia dónde va Yucatán? Desde toda esta perspectiva que hemos visto, las artes en Yucatán, las artes plásticas, ¿tú qué opinas? Bueno, que siga habiendo una importante producción, pero que también se haga una planeación en cómo se debe difundir esta obra, cómo debe haber un acercamiento hacia el público. O sea, cómo Correcto. también igualmente procurar que el artista visual no tenga que estar dependiendo solo de apoyos gubernamentales o que tenga que estarse dedicando a labores ajenas a las propias artes visuales. Claro. No me refiero a que solo sea un productor que solo se dedique a crear, puede ser válido que también sea docente, o sea, que Sí. pueda enseñar, o que pueda ser también un investigador o un promotor de las artes, ¿no? Pero que esté dentro de ese ámbito, dentro de ese campo, Claro. y que el público también igualmente reconozca que hay una producción importante que pueda acercarse a ella, o sea, admirarla, criticarla, o sea, que pueda tener algún tipo de vínculo personal, que eso es lo que también haría falta. Correcto. Y creo yo que hay que utilizar todos los medios, ¿no? Las nuevas tecnologías, por ejemplo, las redes sociales, Sí. o sea, para que esto también sea algo más familiar. Ok. Yo creo que también tiene mucho que ver la actitud que asuman los artistas visuales. En los años 80 o 90 tenían bastante conciencia de que eran artistas visuales. Con generaciones actuales me da la impresión de que hay cierta dispersión. Bien. Se hace de Ok. todo al mismo tiempo, ¿no? Sí, de alguna manera también, y una falta de definición en cuanto a temas, en cuanto a los objetivos que se están haciendo, ¿no? A veces es demasiado retiniano, quiero decir que muy visuales, cuando Ok. también igualmente hay que ir pensando que hay otros elementos además de lo visual. O sea, que hay significaciones, que hay símbolos, No que hay todo es, no todo representaciones. es lo que está a la vista, ¿no? Sí, y que no es solamente una cuestión de lo que esté bonito, ¿no? O sea, de lo que pueda ser agradable a la vista, sino que también hay que considerar otros factores. Correcto. Y esta situación o este resultado que está sucediendo hoy en día con el arte que se está produciendo, ¿a qué se debe? O sea, ¿esto es un tema de escuelas de arte que no están aclarando bien los puntos o qué está pasando? Puede ser un tema de escuelas de arte, a veces puede haber también opiniones encontradas o ciertas desviaciones que se pueden dar, ¿no? Eso no lo niego y que ocurre. Pero también yo creo que tiene mucho que ver con el conocimiento ante la realidad que puede tener el pintor. Yo Sí. me gusta poner como ejemplos a Daniel Rosell y a David Sierra, ¿no? David Sierra habla mucho del mundo urbano, o sea, de la vida, de lo que eran los bares, de las calles, o sea, de los chavos banda, y que bueno, hace un arte muy personal. Daniel Rosell, por ejemplo, ha interpretado muy bien la religiosidad popular, o sea, toda esta cuestión como entre gremios, entre las fiestas, Sí. y todo, y utilizando hasta colores, con una cierta estética muy cercana a lo que viene siendo. No es realista, no es una figuración exacta, sino al contrario, ¿no? Con un tipo de apreciación estética muy personal. Correcto. Bien, pues nos Ok. quedamos Entonces, con eso. Esas podrían Ok. ser opciones. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias, Jorge Cortés, por tu tiempo el día de hoy y explorar todas estas partes de las artes en Yucatán. Pues gracias. Gracias, muy bien, les agradezco Gracias, mucho, Jorge. Ángel, Javier. Muy interesante el tema. Muchas gracias, Ángel San, y muchas gracias también al Grupo CIPSE por darnos el espacio, al Junior por estar en los controles, haciendo todas las cosas bien y marcándonos el tiempo exacto. Sin que nos mate, Junior. José Sin, gracias allá, dando soporte a toda la parte técnica. Ángel San, nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 con más que arquitectura. Hasta la próxima. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.